Bueno, glorificamos el nombre del Señor porque Dios nos concede la oportunidad de estar en esta oportunidad. Tenemos el privilegio de Dios de entrevistar a una persona muy querida en nuestra iglesia, aquí en Panamá y a nivel internacional, nuestra hermana maestra evangelista Aminta Arrocha. Nuestra hermana Aminta Arrocha fue la primera misionera en Panamá, fue la primera aquí en Panamá que dio ese voto como sierva del Señor, como discípula de Cristo. Y bueno, por la misericordia, Señor, la tenemos aquí con nosotros y queremos hacerle una entrevista especial, muy especial, para que toda la iglesia pueda conocer un poco más de los inicios de nuestra hermana y de la iglesia del Señor aquí en la República de Panamá. Bueno, aquí estamos con nuestra hermana Aminta. Hermana Aminta, bienvenida. Gracias, hermanos. Aquí dispuesta a contestarle muchas cosas que llenaron mi vida de felicidad desde que era una niña, y todo esto para Radio Eternal y para todos mis hermanos nacionales e internacionales. Bueno, hermana Aminta, sí, estamos agradecidos, ¿verdad?, con la participación suya. De verdad, este es un segmento que trata de hermanos y hermanas que se han apasionado por la obra de Dios. Y usted es una privilegiada de que se ha apasionado por la obra de evangelización, todo lo que Dios les permitió hacer, los recorridos que fue de bendición. Y bueno, y verdad, para nosotros es un placer, para toda la iglesia, escucharla a usted con una palabra. Bueno, vamos a hacer algunas preguntitas, hermana Aminta, y la primera pregunta es la siguiente: ¿cómo usted se siente en la iglesia del Señor? Bueno, me siento muy feliz en la iglesia del Señor. Ya a la edad que tengo, yo me siento que Dios me ha sostenido, siento mucha alegría, paz en mi alma, soy feliz. Hermana Aminta, tengo entendido que su familia tuvo el privilegio por primera vez de recibir a nuestro apóstol Arturo Rangel. Cuéntenos un poquito de eso, de cómo fue ese encuentro que tuvo su padre, en este caso Jovaldo Arrocha, con el apóstol Arturo Rangel, o cómo llegó el apóstol Arturo Rangel hasta el lugar donde ustedes se encuentran, si fue porque quiso ir o fue por mandato del Espíritu Santo, algo. Cuéntenos eso, queremos saber esos detallitos que son tan importantes. Bueno, el apóstol Arturo llegó aquí a Panamá en agosto de 1950. Yo era una niña nomás de 12 años y para iba a cumplir los 13 años, y nos cuenta él, andaba con un amigo, no era misionero ni miembro de la iglesia, Gilberto Humphrey. Él se había unido a él para caminar y ayudarlo, acompañarlo en los recorridos, viajes y las predicaciones que él había hecho durante todo ese mes de agosto, hasta que salieron para rumbo hacia Chepo, pero llegaron primero a Pacora y allí estaban predicando. Cuando estaban predicando, como no se conocía ese ambiente ni esa costumbre de oír las personas predicar en las calles libremente, y ese era un lugar muy católico, entonces lo cogieron preso y los encerraron en la cárcel ahí en Pacora, y entonces durmieron toda la noche ahí. Pero nos cuenta el apóstol, en ese tiempo era evangelista Arturo, y muy joven, nos cuenta él que cuando dormía oyó una voz que le dijo Juan Gil varias veces, y cuando se despertó le dijo a su compañero que le habían hablado de una persona, pero él pensaba que era una persona realmente. Mientras llegaba la hora de que el corregidor llegaba a su despacho. Cuando llegó el corregidor a su despacho, le dijo: bueno, los voy a dejar libre, pero no prediquen más nada aquí. Aquí no hay permiso para predicar ustedes. Y ellos cogieron sus maletas y siguieron hacia Chepo. Pero antes de llegar a Chepo hay un lugar que se llama Paso Blanco. En ese Paso Blanco vivían familiares de mi mamá. Y guiados por Dios, pienso yo, ¿verdad?, llegaron a la casa de la señora que había criado a mi mamá, porque mi mamá era huérfana. Entonces él le preguntó cuando llegó si conocía a alguien por allí que se llamara Juan Gil. Ella entonces le respondió que no había ninguna persona que ella conociera que se llamara Juan Gil, que ese nombre lo llevaba un lugar más dentro de donde ella vivía.
Entonces le dijo, bueno, vamos para allá. Y ella le respondió que era bastante lejos, porque ya era tarde del día. Y porque recorrieron allí a Paso Blanco, pero querían ir para Juan Gil. Y ella le dijo, tienen que pasar un río, después tienen que pasar varias quebradas, pero eso no los detuvo. Ellos siguieron su camino. Y ya al atardecer, como a las 5:30 de la tarde, mi mamá me manda a mí a la tienda de una tía mía que vivía enfrente de la casa de nosotros. Y yo salí corriendo de la casa a hacer el mandado. Pero cuando miré hacia el poniente, yo vi 2 personas que iban caminando para allá arriba, para la casa de nosotros. Y yo regresé a mi casa y le dije, mami, allá vienen 2 personas que parecen 2 ángeles, porque los 2 vestían de blanco. En ese tiempo no se vestía de color. Y entonces cuando mi mamá salió a ver qué era lo que yo había visto, ella me dijo, no, mijita, si son dos personas, 2 hombres que vienen caminando. Ella se metió para adentro y me mandó siempre a mí a la tienda. Pero antes de llegar a mi casa estaba la tienda, y la tienda era mi tía Inés Castillo. Y cuando ellos entraron, comenzaron a hablarles. Él se presentó como siervo de Dios y que Humphrey era su amigo, compañero pues. Y mi tía le dijo que a ella no le gustaba mucho religión, que el que le gustaba religión era mi papá. Y entonces lo envió para la casa. Gloria a Dios. Y cuando él llegó a la casa, mi mamá lo atendió, le puso su asiento, y mi mamá le dijo que estábamos solos. Mi papá no estaba porque estaba trabajando, pero ella le dijo, no demora porque ya está tarde. Y mi papá, al ratico llegó mi papá, venía del monte, porque mi papá era agricultor, llegó del campo, entonces se presentó Arturo, y nosotros estábamos muy vigilantes de papá. Y entonces mi papá le dijo, yo vengo bastante sucio, pero voy al río, nosotros vivíamos cerca del río, voy al río a bañarme y enseguida yo regreso, no se preocupe. Y aquí se pueden quedar en la noche. Y entonces cuando mi papá vino del río, le dijo mi papá a mi mamá, ¿ya ellos comieron? Y mi mamá le dijo, no, estábamos esperándote. Bueno, sírvenos. Y cuando sirvió mi mamá la mesa para todos ellos y nosotros, él se levantó y comenzó a orar los alimentos con sus manos levantadas, bendijo los alimentos. Cuando terminamos de comer, dio las gracias también. Allí mi papá se sorprendió de la forma de él. Y terminamos de comer, mi mamá recogió toda la mesa y después ellos buscaron su Biblia. Él buscó su Biblia, sacó su Biblia de su maleta, y Humphrey también, y mi papá, porque mi papá era muy lector de la palabra de Dios. Nosotros éramos adventistas en ese tiempo. Sí. Y entonces comenzaron a hablar allí, y Arturo le hablaba y le decía a mi papá le dijo que él era adventista. Pero hacía 2 meses que en mi casa, como éramos adventistas, mi papá había visto muchos testimonios raros, ¿verdad? Que no podían ser de cristianos. Y entonces él le dijo, es que tengo 2 meses de estar orando con mis hijos a orilla del río. A mi papá había limpiado debajo de un árbol de caimito. Y a esa hora, todos los días nos llamaba mi papá, mi mamá y mis hermanitos, estábamos pequeños, yo era la mayor. Íbamos a las 5 de la mañana a orar a ese lugar, todos los días. Y a los 2 meses apareció Arturo, porque Arturo llegó aquí en agosto, ya nosotros estábamos orando. Y en septiembre fue que llegó a mi casa. Entonces ya mi papá comenzó a confirmar de que Dios había contestado las oraciones de nosotros. Amén, gloria a Dios, qué bendición, hermana Minta. Y bueno, cuando empezaron el diálogo, hermana Minta, el tiempo, ¿qué tiempo demoraron? ¿Cómo hicieron para poder que nuestro hermano Osvaldo Rocha pudiese entender la doctrina de Jesucristo? Es que no fue difícil para entender la doctrina de Cristo, porque mi papá nos dijo a nosotros que él sabía que había una iglesia mucho más fiel, más obediente a los mandamientos de Dios, y que él quería era conocerla. Entonces el tiempo que estuvieron hablando fue desde la tardecita, desde que comenzamos a comer, y comimos hasta las 2 de la mañana, toda la noche. Oh, gloria a Dios. Bueno, ya después de allí toma la decisión de ser siervo de Dios. Allí mi papá le contesta al apóstol Arturo, yo mañana camino con usted. Gloria a Dios, qué bendición. Es impactante, ¿verdad? Porque la decisión fue mañana camino con ustedes. Y eso nos hace recordar un poquito las escrituras en el caso de Saulo. Cuando Saulo tiene la manifestación, que Jesús le habla
y tuvieron ese diálogo, la respuesta de Saulo fue: ¿qué quieres que haga? Y se puso a las órdenes de Cristo. Qué bendición, de verdad, muy especial. Bueno, ya después de allí, hermana Minta, ya después caminan, pero de allí usted también es parte de ese movimiento de evangelización. Sí, al mes yo firmé misionera. Mi mamá se quedó en la casa, mi papá salimos los dos con Arturo, y la residencia de nosotros primero fue en calle Cuarta, Río Abajo. Ahí era muy chiquitico el espacio que teníamos, dormíamos en hamaca. En ese lugar dormíamos en hamaca. Así, ese fue el primer lugar donde la iglesia se establece. No se establece, estábamos en un lugar que una señora llamada, no me recuerdo bien el nombre ya, el apellido sí era Moreno. Ella nos concedió un lugar, se hizo amiga de nosotros y nos dio entonces un espacio para que durmiéramos allí. Ok, gloria a Dios, qué bendición, de verdad. Estuvieron allí ya usted como misionera, sí, su papá como misionero, sí, y Arturo. Al mes de haber conocido al apóstol Arturo Rangel. Sí. Gloria a Dios, qué bendición, de verdad que nos ha impactado mucho esto, y de verdad que esta es la idea, que nuestros hermanos en toda nuestra iglesia, a través de este medio profético tan lindo como es la radio, aquí en este segmento Pasión por las Almas, puedan ver cómo el Señor envió al apóstol Arturo Rangel a ese lugar, para que la familia Rocha, en este caso nuestro hermano Osvaldo Arrocha y su familia, nuestra hermana Aminta, que la tenemos gracias al Señor con nosotros, pudiese llegar el evangelio hacia ellos, y que no fue algo tan difícil, porque como el caso del apóstol Pablo, también conocía ya algo de la palabra del Señor, él también conocía algo de la palabra del Señor, y fue un encuentro maravilloso, como el Espíritu Santo se manifestó y le dio el nombre del lugar para que pudiese llegar hasta ese lugar, y todo lo que en el cual se encuentran fue de gran bendición, porque todos más adelante fueron parte de la iglesia. Así que esto fue muy especial, es muy especial todo esto, nuestra hermana Minta, esta reseña histórica de nuestra iglesia aquí en Panamá, cómo llegó nuestro hermano el apóstol Arturo Rangel, en ese tiempo evangelista de la iglesia del hermana Minta. Queremos que nos cuente algo en el tema de evangelización. ¿Cómo se manejaban ustedes? ¿Cómo el Espíritu Santo los guiaba para que ustedes pudiesen evangelizar a las almas? ¿Y qué cobertura hicieron ustedes en toda la República de Panamá? Bueno, nosotros nos salíamos a la calle todos los días. A las 8 de la mañana salíamos, visitábamos las casas, y en la tarde predicábamos al aire libre. Vivíamos por fe, no teníamos nada, pero salíamos, y entonces las personas nos ofrendaban abundantemente. Estábamos predicando y la gente bajaban de los edificios y nos ponían dinero. Cuando llegábamos entonces a la casa, todo eso era para todos los que estábamos allí. Y comenzamos a caminar, y de aquí caminábamos para Chepo, para las Margaritas de Chepo, aquí en Panamá, en la ciudad, porque este fue el primer lugar, ¿verdad?, de la ciudad de Panamá. Visitábamos Chorrillo, Caledonia, todos los lugares, las barriadas, las casas, de casa en casa. En ese tiempo había muchos americanos aquí en Panamá, muchos jamaicanos, y por lo tanto la obra misionera era muy linda. La predicación en la calle, eso nos llenaba vacío, ¿no? Comenzamos entonces a caminar para el interior. Íbamos a visitar también a Coclé, Los Santos, Herrera, Chiriquí, y todo esto lo hacíamos a pie con nuestra maleta al hombro, el apóstol Arturo, papá y yo. Ya después comenzaron a firmar otros misioneros, como el hermano Alfredo, Eudino, mi tío Adán, mi tío Efraín, mi tía Inés, mi tía Celerina, y fuimos comenzando, y entonces ya el apóstol comenzó a establecer en los lugares, los pastorados, y comenzamos a trabajar fuertemente. Aquí nosotros no parábamos, y todos veníamos del campo, así que no teníamos miedo al calor, ni al agua, ni nada de esas cosas. Era una vida esforzada. Díganos un poquito sobre los ayunos, ¿cómo hacían? Ayunábamos todos los días. Nos ungíamos a las 9 de la noche y terminábamos a las 5 de la tarde. Y así se logró los papeles del apóstol Arturo aquí en Panamá.
íbamos a relaciones exteriores, mi papá, y eso era todos los días ayuno para eso, ayuno para establecer la iglesia, ayuno para conseguir almas, y no teníamos tregua. La cosa fue grande y poderosa con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Qué bendición. Hermana Minta, lugar donde se establece la iglesia por primera vez. Bueno, si le digo que la iglesia se estableció en Juan Gil, no me equivoco, porque la casa de mis padres, esa fue la primera iglesita que quedó. Mi papá vendieron todo lo que teníamos, pero la casa no se vendió y esa casa quedó para iglesia. Y después la remodelaron y ahí había altar y todo, y ahí se hacían cultos de espera, y fueron donde recibimos los primeros misioneros que recibimos el don aquí en Panamá. Amén, gloria a Dios. Y todavía tenemos una iglesia en ese lugar. Históricamente en Juan Gil, allí comenzó la iglesia del Señor. Qué sí. Bendición. Después de allí, la oficina. La oficina, entonces nosotros ya comenzamos aquí en Panamá Viejo. Comenzamos con mucha dificultad también, pero esto no nos detenía. Se hizo una casita de madera. El apóstol Arturo y mi papá recogían madera aquí mismo en la playa. Llegaban las tucas que salían del mar, traían muchas tucas, y entonces ellos las cerraban y con eso hicieron las primeras paredes. Y mi papá trajo de allá de Juan Gil, que habían quedado todavía tejas nuevas. Eso no eran residuos, no eran tejas nuevas que mi papá tenía, pero muchas, miles. Y entonces le pusimos el techo a la casa aquí en Panamá Viejo con eso. Ok, qué bendición. Se establece lo que es la primera oficina ya oficial, imprenta y todo lo demás. Más adelante la aquí. Fue aquí en Panamá Viejo. Exactamente, aquí en Panamá. Lugar. Sí, entonces díganos algo un poquito. Usted nos comenta que en el momento como oraban en el lugarcito, denos esa experiencia, porque sí necesitamos que la iglesia y mucho, la generación de ahora, los jóvenes, puedan ver, ¿verdad?, el sacrificio que muchos de nuestros hermanos fieles, consagrados, y no solamente aquí en Panamá, me imagino que también en Cuba y en otros países donde inició la obra, inició a sí mismo con ese esfuerzo y con mucho sacrificio. Háblanos un poquito más en cuanto a la vida espiritual, cómo oraban, cómo se mantenían. Estaba la iglesia cerca del mar. Sí. Entonces, explíquenos algo sobre eso. Bueno, la casa no se le puso cemento, o sea, concreto en el piso, era de tierra, ¿no? Pero era arena, porque como estábamos aquí cerca del mar, entonces había mucha lama, y traían entonces arena del mar y le regábamos al piso. Y ahí hacíamos cultos de espera. Ahí se recibió también mucho la bendición de Dios. Las personas de nuestros vecinos siempre fueron muy amables, cariñosos con nosotros. Y teníamos muchos amigos aquí en Panamá Viejo. Anécdota de los animalitos. Los cangrejos sí nos pasaban por encima de las piernas y nosotros no dejábamos de orar. Y éramos felices con toda esa cosa. Sentíamos que era la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Muchos años tiene la iglesia de estar establecida aquí en Panamá Viejo. Más de 68 años. Sí. Sí. Tiene la iglesia, está establecida aquí, y por eso le damos gracias al Señor. Hermana Minta, vamos ahora a lo que son ahora los milagros. Vamos a los milagros, porque es importante que la iglesia, la juventud, los jóvenes, los niños, todos conozcan lo que son los milagros. A veces muchos dicen de que no hay milagro, que no ha pasado que para el tiempo del apóstol Pedro, el tiempo del apóstol Juan, pasaba esto, pero para estos tiempos no hay. Pero queremos que usted nos hable de los milagros que ha impactado, en verdad, su vida, como el Espíritu Santo ha hecho. Yo sé que usted me ha contado uno que a mí como me encanta, de verdad, como el Espíritu Santo lo usó a usted y a su esposo, pero quiero que nos hable de por lo menos 3 milagros que hayan impactado su vida, ya sea con el apóstol Arturo Rangel o con algún otro hermano que usted haya visto en ese tiempo que el Señor se manifestó de una manera gloriosa. Amén. Mi hermana Epifania Rocha era una niña de 11 años, y cuando el apóstol llegó, ella sufría de un dolor de muela, y el apóstol oró por ella y al instante la muela se cayó. Gloria a Dios. Y después de esto también, en un viaje misionero que fuimos a Coclé, en un lugar que se llama El Olivo, ahí estaba una tía política mía, pero ella estaba enferma de los pulmones, y fue a dejar una niña ya para que mi tía Celerina se la cuidara. Y entonces el apóstol le dijo: ¿usted cree que yo puedo orar por usted? Y ella le dijo: bueno, si usted puede, hágalo. Y él oró por ella y expulsó el tumor que ella tenía un tumor en el pulmón, lo expulsó como si hubiese sido un parto. Eso yo lo vi con mis propios ojos, así que son milagros y así sucesivamente muchos. Otro de ellos, en un viaje misionero, ya nosotros éramos pastores en Escobal de Chiriquí,
y visitábamos todo lo que era Puerto Armuelle, Dibalá, el Progreso, y entonces llegamos a Dibalá y andábamos visitando de casa en casa y encontramos un montón de gente, pero nos dimos cuenta que nosotros pensábamos que era como una junta, un trabajo, y cuando llegamos y preguntamos nos dijeron que no, que era un velorio. Ahí había una señora que se había muerto y mi esposo llegó y le dijo, porque él era evangelista, llegó y le dijo: Señor, ¿usted piensa que Dios puede hacer la obra? Y entonces el Señor le dijo: yo sí creo que Cristo hizo muchas obras, así que si es el mismo puede hacerla hoy también. Entonces él me dijo, mi esposo me dice: tú haces la oración de fe y yo voy a ungirla. Y nos hincamos, el Señor se hincó también. Hermanamente, un momentito allí. ¿Cuál fue su impresión para usted en ese momento que él dice: vamos a orar por una persona que está muerta, porque está muerta, está en un velorio? ¿Cuál fue su impresión, la suya en ese momento? Porque para muchos ungidos del Señor, para hermanos, esto es algo impactante, que saber que tiene que hacerle frente a un caso como este, que la persona está muerta allí en ese lugar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿cuál fue su impresión? ¿Cómo se sintió usted en ese momento? Bueno, mi impresión fue, yo dudé, sinceramente yo dudé, pues yo tenía miedo. Pero también tenía confianza porque ya había visto a mi esposo orar por muchas personas y él se habían sanado. Pero en este caso ya no eran enfermos, en este caso eran muertos, ¿no? Y entonces, pero ¿qué va? Cuando oramos, él cogió el aceite y la ungió así muerta. Y al instante la persona reaccionó y comenzó como a vomitar. Y de allí de su estómago salió una culebra. Una culebra. Una culebra, sí. Oh. ¿Se podría decir que la habían matado de algún tipo de brujería? Fue hechicería. Pero la palabra de Dios dice, tomarán cosas mortíferas, ¿verdad? Y la palabra de Dios nosotros creemos que es firme. Nosotros estábamos convencidos de que la iglesia era la iglesia del Señor y que por lo tanto tenían que realizarse milagros y maravillas, porque Jesucristo lo dice en su palabra. Recuerden que estas señales seguirán a los que creen en mí. Y nosotros creíamos en el Señor. Aleluya. Jesús. Qué bendición, de verdad. Esto es impactante, claro que sí, muy impactante. Yo sé que nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio se están gozando con esto. Queremos tocar un tema importantísimo, hermana Minta. Quiero que nos diga cómo se manejaba o cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia en cuanto a la observancia del cuarto mandamiento. Cómo ustedes, cómo se hacía, cómo se reunían. Quisiera que nos hablara un poco sobre esta experiencia que tuvo, porque a raíz del tiempo ha cambiado algunas cositas y estos movimientos aquí, pero quisiéramos escuchar de usted, que caminó con el apóstol Arturo Rangel, que vivió, que tuvo esa oportunidad, ese privilegio que muchos no tuvieron, pero queremos que usted nos hable sobre eso. Bueno, con respecto a los mandamientos, especialmente lo del sábado, él nos enseñó a nosotros algo muy estricto. No había forma de cómo transgresarlo. A la hora de la puesta del sol, nosotros ya estábamos recogidos, asistíamos a los programas, porque teníamos amigos, así que no estábamos ya solos, ya nosotros teníamos compañeros. Y eso era cuando ya estábamos aquí en Panamá Viejo, pero antes de estar aquí en Panamá Viejo, nosotros íbamos a Juan Gil a hacer los cultos, porque no teníamos iglesia todavía aquí, así que nosotros íbamos de aquí del río abajo, nos íbamos los viernes en la mañana a las 7 o 8 de la mañana, a pie hasta Juan Gil, y pasábamos el sábado allá. Los domingos entonces allá los hermanos, que ya teníamos hermanos bautizados, nos ofrendaban y regresábamos otra vez a Río Abajo ya en carro, porque salíamos hasta la carretera interamericana y entonces viajábamos para acá en carro y llegábamos a seguir trabajando y evangelizando. Esa era la obra de nosotros. Gloria a Dios, qué bendición. En caso de que algunas personas por lo menos no pudiesen viajar, ¿cómo hacían? Ellos viajaban. En ese tiempo los miembros, ¿verdad? Nosotros los misioneros no viajábamos para nada. Siempre lo hacíamos, si teníamos que viajar, visitar algún lugar, nos íbamos los viernes. Pero sí los miembros venían. Mi tía Inés y tía Celerina ya no vivían en Juan Gil, porque todavía ellas vivían acá en Panamá, en Avenida A. Y entonces ellas venían en la mañana a los cultos en los buses de aquí de Panamá Viejo. Y otros amigos como Jaime Ibáñez, la esposa, que también vivían en Caledonia. Toda esa gente venían los domingos, los sábados en la mañana. Pero allá en Juan Gil todo el mundo vivía ahí alrededor de la casa. Así que nadie viajaba.
Nadie viajaba. Gloria a Dios, qué bendición, de verdad, de verdad. Usted me comentaba hace un caso que a veces cuando las personas no podían viajar, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían las personas cuando no podían viajar? Y bueno, de repente no podían llegar al culto. ¿Qué era lo primero? ¿O qué le había dicho la iglesia? ¿O qué el apóstol Arturo Rangel le había comunicado a ustedes que tenían que hacer en este caso? Los miembros siempre viajaban. Los que no viajábamos eran nosotros. Y algunos miembros que no tenían facilidad para llegar a la iglesia, entonces nosotros les ayudábamos. Con las ofrendas que nosotros recibíamos, nosotros le dábamos ayuda a ellos para que vinieran. O sea, vivíamos una vida de mucha hermandad, de mucha comunidad. Era una iglesia común, todo el mundo, ¿verdad? Daba ofrenda, daban sus diezmos, y entonces todo eso era usado con mucha lealtad, con mucha honradez, para la obra de Dios directamente. Gloria a Dios. Hermana Minta, en 1930 el apóstol Daddy John le envía una circular a toda la iglesia, porque él quería que las personas no transgresaran el día del Señor, y entonces envía a que en ciertos lugares donde se encontraban nuestros hermanos que no podían congregarse, se reunieran los que estuviesen más cerca, pero le enviaban a alguna persona para que atendiera eso. ¿Se trabajó así aquí en Panamá? Sí, hermano, eso fue algo, mire que ya cuando estaba Udino, Alfredo, mi papá, el apóstol Arturo, ellos iban cada 15 días hasta donde vivían los Rodríguez, que eso es lejísimo, por allá por, ¿cómo se llama? Coclé del Norte. Y ellos iban cada 15 días, nos turnábamos para ir hasta donde ellos vivían. A La Pintada igual también, eso es en Coclé. Al interior, todos nosotros hacíamos esos recorridos, no nos cansábamos, pero estábamos siempre pendientes. Los pastores, ya comencé a ser pastora también, desde muy jovencita. Íbamos a Olá, en Olá también estábamos pendientes de los miembros, y porque esta gente iban bautizando, hermano. Aquí eso era pan caliente, decimos los panameños. Amén, gloria a Dios. Bueno, qué bendición. Hermana Minta, cuéntenos algo sobre la vida espiritual que usted pudo observar en el apóstol Arturo Rangel. Me comentan que estando aquí en Panamá Viejo había un lugar especial donde él iba a orar. Explíquenos algo más sobre ese. Ese pasaje fue cuando él llegó a Juan Díaz, porque fue el lugar primero donde él llegó, a Juan Díaz, y él se metía al campo a orar. Cuando andábamos en recorrido también dejábamos la carretera y nos metíamos a los cañales o a los rastrojos así, y ahí orábamos, terminábamos los ayunos. A veces terminábamos los ayunos con cogollos de árboles, cogollos de árboles como ¿cómo se llama? El ciruelo, o cortábamos caña y terminábamos los ayunos con caña. La vida fue dura al principio, muy dura, hermanos, pero todo eso lo hacíamos muertos de la risa. Nos sentábamos a leer la Biblia, descansábamos leyendo la Biblia, descansábamos cantando, entonces, y los soles, y caminábamos a pie. Ya la gente nos conocía y solamente nos preguntaban: ¿y para dónde van? Vamos a dar un bote, como decimos, ¿verdad? Entonces así viajábamos para todas partes. Amén, gloria. Y la vida espiritual del obispo, del apóstol, eso era algo admirable. Él vivía, cuando ya estábamos en el campamento, allá, más allá, él pasaba horas cuando salía del campamentito que teníamos y el templecito, porque hicimos una iglesita pequeñita de madera. Él salía empapado de sudor, hermano. Eso era oración y ayuno, 2-3 días ayunando, un mes. Para nosotros era eso un gozo. Y Dios contestaba las oraciones. Amén, gloria a Dios. Y una como anécdota, ¿no?, importantísima, también algo importante, muy, muy real de la vida del apóstol Arturo Rangel. Había un lugarcito cerca de aquí de Panamá Viejo, donde él se iba a orar. No sé si usted se iba a recordar, es una de las anécdotas que, no sé, creo que le comentó. Él iba a orar cerca de aquí, que le llamaban la islita, no sé cuál es el nombre. No, allá no iba a orar, allá íbamos a bautizar. Aleluya. Allá íbamos a bautizar. Los sábados, después que pasaba la escuela sabática, nosotros nos íbamos. Y allá bautizaban muchas personas, aquí hubieron muchos miembros, sí.
no eran de aquí, venían de otros lugares y entonces los bautizábamos los sábados allá. Y cruzaban allá donde estaba ese lugar. Cruzábamos allá donde está y a mí me llamaba mucho la atención porque ese señor yo le conocí que él no se dejaba ver su cuerpo para nada. Bautizaba con medias, hermano. Las camisas todas le conocí, pura camisa de manga larga y suéter debajo de su camisa. No se le veía el cuerpo por ninguna parte. Era una persona muy entrada a la santidad, a la consagración. Mucha oración, mucho amor, mucha paciencia, mucha sencillez, mucha amabilidad. Tenía un carisma de cariño con las personas, que las personas no podían decirle que no, se quedaban escuchándolo, admirados. Ok, bueno, para que nuestros hermanos sepan, ¿no?, que nos escuchan a través de la radio, algo importante, ese lugar donde bautizaban, todos los lugares que estaban cerca por allí, que tenían terrones de tierra y lugares allí, todos esos lugares cuando se hizo el corredor sur fueron eliminados. Ese lugar se mantiene verdecito, es el único lugar que inclusive en la comunidad no entienden cómo ese lugar se encuentra verde todavía. Ese lugar existe todavía, claro, ya no se puede cruzar para allá, sí, ya no hay agua, pero existe, está el lugar en esa isla existe, sí. Y nosotros nos gozábamos porque y la gente que no eran de la iglesia iban a acompañarnos a los bautismos. La gente de aquí mismo de Panamá Viejo, que a pesar de que casi nunca se bautizaron gente de aquí mismo, ellos nos acompañaban a los bautismos. Y también en las tardes íbamos a predicar aquí a Panamá Viejo, por allá donde está la Roosevelt, la Morelos, la calle esa hacia abajo. Todo eso eran lugares que nosotros visitábamos todos los sábados y dábamos. Las escuelas sabáticas no las dábamos en el campamento, las escuelas sabáticas las dábamos en la calle y recogíamos la cantidad de niños. Nosotros éramos niñas, mi hermana y yo, pero cantábamos y llegábamos y hacíamos la reunión y habían maestras y maestros que nos admiraban y ellos se unían a nosotros para ayudarnos con los niños. Bueno, hermana, mientras ya como para ir finalizando, quisiera que nos dijera un poquito más sobre las familias que fueron convirtiéndose, que hoy en día se mantienen todavía aquí en la iglesia y que sus hijos, sus nietos todavía gozan de estas bendiciones. Amén. Sí, bueno, mi familia casi toda se convirtió. Mi abuelo, mi abuela, ellos todos fueron miembros de la iglesia. Solamente dos tíos de los hermanos de mi papá no se convirtieron, pero los demás todos fueron miembros, primos, sobrinos de mi padre, se convirtieron a la iglesia y algunos de ellos fueron misioneros. Ese fue en el área de Juan Gil. ¿Y para otros lugares? Para otros lugares también, allá en Coclé. Por ejemplo, allí en Coclé, en Olá, yo conozco a Viviana Quesada. Esos eran lugares que nosotros caminábamos desde donde está la iglesia hasta Cabrito, por allá por donde está el cerro ese, se llama Los Picachos de Olá, La Sota. Todos esos lugares los caminábamos, el Copé de Olá, lo caminábamos y allá visitábamos nosotros, íbamos todos los miércoles a dar estudios bíblicos a esas casas, hermano. No importaba la distancia. Salíamos temprano y regresábamos ya en la tardecita después de haber visitado y cantado, y la gente miembros, la hermana Viviana, Gabriela, el papá de Viviana, el papá de toda esa gente eran miembros de la iglesia. David Berrío, la hermana Julia Berrío, ya a mí se me olvidan mucho los nombres de las personas. La familia Rodríguez también, esa gente se convirtieron ya, Victoriano, pero eso fueron bastante después. Ya yo estaba vieja cuando esa gente se convirtieron. Ya me había hasta casado en ese tiempo. Sí. Bueno, qué bendición de verdad, cómo el Espíritu Santo manda a nuestro hermano el apóstol Arturo Rangel a este lugar, y cómo ha crecido la iglesia del Señor. Hermana Minta, quisiera que usted nos diga sus impresiones ahora, cómo usted ve que ahora se celebra una acción de gracia aquí en Panamá con más de 1,000 personas, y a veces ya no hay ni lugar donde meter las personas. ¿Cómo usted fue parte de esa evangelización? Gracias al Espíritu Santo, Dios lo usó a usted y usó a muchos más de los hermanos en tiempo de inicio aquí en Panamá, y ahora ver una iglesia
llena de membresía, que cada iglesia, por decir así, cuenta con más de 40, 50 miembros. Entonces, ¿cómo usted se siente ahora ver esos frutos, ese trabajo, ese sacrificio que el apóstol Arturo Rangel junto al equipo de ustedes y toda esa familia trabajaron en pro o trabajaron a favor de la obra de Dios aquí en Panamá? Sinceramente yo me siento muy feliz, porque lo que comenzamos nosotros, la gente misma decían que no iba a crecer la obra, pero la insistencia, ¿verdad?, la fe en el Espíritu Santo y en la misericordia de Dios nos ayudó tanto, de tanta manera, hermano, que yo me quedo sorprendida. Es más, a veces yo me he dicho, si fulano de tal resucitara en este tiempo y viera el crecimiento de la iglesia, ¿verdad?, se sentirían felices, porque caminábamos para Colón. Todo eso yo los conozco a pie, hermano. La Transísmica para Colón. Uy, yo conozco a Panamá a pie, desde las Margaritas de Chepo a pie, hasta Burica. Y eso fue recorridos y predicaciones con mi tía Inés, mi tío Adán, mi tío Efraín, toda esa gente, mi papá. Ya Arturo se fue y nosotros quedamos solos y seguimos en la lucha, en el trabajo y gozándonos en el camino de Dios. Hermana Anita, ¿podremos decir que desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón? Exactamente. Amén, gloria a Dios. Sí. Qué bendición, de verdad nos sentimos agradecidos con Dios por esa oportunidad que permitió pues a la iglesia del Señor tenerla a usted para estos tiempos, para que nos hablara de lo que es esa reseña histórica de cómo empezó la obra aquí en Panamá, y sobre todo el privilegio que Dios le permitió de ser la primera mujer como firmar como discípula de Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a otra pausa y regresamos más con su segmento de pasión por las almas. Un momentico, yo tengo escrito esa reseña, así que en cualquier momento yo les puedo dar copia, porque ya las cosas mucho y eso es larguísimo, hermano, pero yo tengo escrito todas esas cosas. Amén, bueno, gloria a Dios, claro que sí, gracias, nuestra hermana Minta nos va a facilitar esa reseña. Hermana Minta, ahora vamos al tema de templos, a temas de trabajo, como el Señor, usted dijo hace un momento, usted dijo que usted llegó a ser pastor, a todos los demás, y tengo entendido que usted también tuvo parte, abrieron obra también. Háblanos un poquito sobre el trabajo pastoral y las obras que Dios le permitió a usted y a su esposo levantar en esta iglesia. Sí, nosotros éramos trasladados en cada conferencia o en reuniones de ungido. Como no teníamos mayores cosas que nos ataran, ¿verdad?, llevábamos nuestras maletas siempre preparados para las reuniones de ungido, y un traslado, usted no preguntaba para dónde iba ni nada. Usted va para tal lugar, y de ahí mismo salíamos para el lugar que nos asignaba la iglesia, porque reconocíamos que habíamos hecho un voto con Dios: a donde la iglesia me ordene o me necesite. Entonces ya comenzamos a trabajar en los pastorados. Yo fui pastora en Guararé, 3 veces he sido pastora en Guararé. Un momentito, manamita, antes que empiece del pastorado, o sea que todos ya sabían, todos venían preparados con sus maletas, dispuestos a ponerse a las órdenes de la iglesia para donde le envía. No consultaban con ustedes primero para decirle, ¿quieres ir para tal provincia? No consultaban, solamente le decían, usted va para Chiriquí, sí, usted va para tal lugar, usted va, y así eran trasladados. Ya sabíamos, que tal día, el jueves o el viernes de la conferencia, eran traslados. Desde que llegaba ese día, ya usted, si le temblaba el corazón, le temblaba, pero eso no había que haber para nada retroceso. Nos íbamos preparados y nos íbamos por allí mismo, salíamos para las conferencias. Claro, ya después que teníamos los hijos, entonces demorábamos un día o 2 y por allí salíamos con nuestros hijos, nos trasladábamos, porque esto era necesario, no podíamos dejar los campamentos solos, y era importante
que nosotros, y obedecíamos mucho las disciplinas de la iglesia. Eso era algo primordial en nosotros, las disciplinas de la iglesia, las órdenes de la iglesia. El concepto nuestro era de que todo lo que el oficial o el director decía, venía del cielo. ¿Consideraba usted extremismo eso? Yo no. Para mí era obediencia sencillamente, y era mi compromiso porque yo había hecho un pacto con mi Dios para servirle donde quiera que la iglesia me mandara o me necesitara. Amén, gloria a Dios, qué bendición. Ahora vamos a lo que son los pastorados que Dios le permitió trabajar. Bueno, yo fui pastora en Guararé, como le dije. Fui pastora en Chitré, ahí abrimos la obra nosotros, mi esposo y yo. Fui pastora también en Escobal, en Salitral, eso es por allá por Caizán, en Chiriquí. Por allá nacieron 2 hijos míos, en Chiriquí. También fui pastora en Río Congo, que esa obra la dejaron cegar. Fui pastora también en Juan Gil. He sido pastora en Llano Marín, en Belén, en esos lugares. También fui pastora en Olá. En Olá yo fui pastora cuando tenía 14 años nada más. Así que el pastorado, fue algo que me entregué de lleno. He sentido mucho amor por las almas de mi pastorado. Sacrificio, orar y ayunar por los enfermos para mantenerlos allí. De lo que tenía les daba, y ellos traían al campamento, porque era una vida que era recíproco, ¿no? Lo que se hacía, tanto de ellos para nosotros como nosotros para ellos. Amén. La vida de fe en cuanto a la sanidad divina, en cuanto a la medicina, explíquenos algo sobre eso. Usted como pastora, ¿cómo se la había cultivado a usted, o cómo se le había enseñado a usted que se podía vivir por fe a raíz de, o a través de la salud, de la sanidad divina? Sí. Eso era muy sagrado para nosotros también. Una persona nos pedía el ayuno, dependía de la enfermedad que tuviese. Si era una enfermedad muy fuerte, pedíamos de 2-3 días para ayunar, y entonces orábamos por la persona. Si era una enfermedad, una fiebre, un dolor de cabeza, alguna cosa así, un resfriado, entonces lo hacíamos en el instante, pero siempre ayunando, siempre ayunando. Y también le decíamos a la persona que tenía que despojarse, botar todas las medicinas. Si usted cree que nosotros podemos orar por usted, debe botar sus medicinas que usted tiene. Y también le pedíamos a las personas que se quitaran todo lo que era prenda, las mujeres, para poder orar por ellos. No orábamos tampoco con imágenes, que tuviesen imágenes puestas. Nosotros mismos le dábamos ropa para que ellos se vistieran de los discípulos, las discípulas. Entonces ellos lo accedían a eso. Y ellos así recibían la sanidad, hermano, y se sanaba una persona y las personas se convertían en la familia entera. Como que no existía la lechita ahí, hermana Minta. La lechita no existía, ahí como que era carne directamente, algo sí, fijo. Fijo. Era fijo directamente. Y por eso es que las personas, nosotros contamos esto y ellos dicen que éramos extremistas. No éramos extremistas, sino que veíamos la gloria de Dios. Así que como veíamos la gloria de Dios, cada día nuestra fe se acentuaba más, ¿verdad? Y confiamos más, que obedeciendo, porque la palabra de Dios le dice así, vete y no peques más. Así que si la dejaba así, figura, se iba a seguir, pero no, la gente se sanaba. Amén, hermanamente, los tiempos van pasando, los tiempos van aumentando, van cambiando, exactamente. Usted vivió un tiempo de la iglesia, podemos decir, muchos años atrás, como la iglesia se manejó o estuvo, pues, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, a estos tiempos 2018, ¿qué usted ha visto que ha habido de cambio? ¿Ha visto usted algún cambio en este tiempo, este lapso de tiempo? ¿Cómo usted ve eso? Yo pienso, hermano, que este cambio ha sido permitido por Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros veíamos estos casos, ¿verdad? Yo siento que ahora Dios ha permitido muchas cosas, porque nosotros fuimos el fundamento de la iglesia aquí en Panamá, o sea, la base, ¿verdad? Y esa base tenía que estar bien firme. Entonces no podíamos nosotros pensar que íbamos a vivir como los que viven hoy, ¿verdad? Y Dios ha permitido muchas cosas también. Por eso yo no me puedo oponer, ni digo tampoco que la iglesia está equivocada. Dice un lema
que habrían tiempos que habrían cambios y teníamos que aceptarlo. Lo que no estoy de acuerdo yo es que desobedezcamos la palabra de Dios. Entonces, si no desobedecemos, vamos a sentir la misericordia de Dios, porque Dios va cambiando las cosas y va usando a sus siervos para su gloria y para su honra. Yo creo en la dirección de la iglesia, que no está equivocada, con la ayuda de Dios. Depende de mí si yo estoy convencida y convertida para obedecer fielmente los mandamientos de Dios, y estoy aceptando que esto todo ha sido para bendición del Señor. Ahora la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque ya conocemos la doctrina y ahora yo soy la que tengo que practicar la doctrina. Amén, decía el lema, distintas manifestaciones en distintos lugares, en distintos tiempos. Sea tan entendido que las futuras manifestaciones desconocidas para usted las crea tan ciertas como las primeras. Pero algo importante que usted nos ha dicho, sumamente importante, y es que lo que usted ha aprendido, la obediencia a los mandamientos del Señor, eso sí no puede cambiar. No. Y el respeto también a mis superiores. La disciplina de la iglesia para mí no va a cambiar, porque la misma palabra de Dios dice que debemos ser disciplinados. Y si somos soldados, nadie más que nosotros debemos tener esa, ¿verdad?, la disciplina. Soldados de Cristo. Amén, gloria a Dios. Esta es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, lo creemos a un 100%. Ahora, hermana Minta, dénosles un consejo. Ahora tenemos hermanos, tenemos miembros, la verdad, ungidos, tenemos oficiales en esta iglesia. Queremos que le dé un mensaje especial a toda esta nueva generación que hoy también sirve al Señor y es guardador de los mandamientos de Dios. Bueno, mi consejo es que nos dejemos guiar, dirigir, que seamos obedientes, que seamos humildes, que no creamos que la iglesia, yo puedo disponer una cosa personal mía, sino que la iglesia está organizada, tiene el apóstol, el concilio superior, y por lo tanto, a través de ellos, ¿verdad?, nosotros recibimos la dirección del Espíritu Santo y podemos sentir, para la gloria de Dios, que la iglesia va a continuar y que lo que tenemos que guardar nosotros es nuestra alma, porque lo principal ya conocemos, que es la doctrina. Por la fe debemos creer en que no estamos equivocados, sino que es la iglesia del Señor. Bueno, le damos las gracias, hermana Minta, por esta entrevista que nos permitió realizar en su segmento Pasión por las almas. Estamos agradecidos con nuestro Dios, y de verdad para nosotros es un placer que el Señor las tenga a usted, para que nosotros podamos conocer un poco más sobre la vida misionera, sobre el trabajo que hizo nuestra iglesia en el tiempo de la fundación aquí en Panamá. Las últimas palabras para nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Radio Eternal en su segmento Pasión por las Almas. Bueno, ahí en cualquier otro momento que podamos conversar otra vez, tendremos mucho más con la ayuda del Señor y con mucho gozo y alegría para la gloria de Dios. Gracias. Okay, gracias, hermana Minta, con mucho gusto, ¿verdad? Hay algunos otros segmentos que quizá más adelante les van a llamar para entrevistar y hablar con usted. Así que para nosotros fue de gran placer tenerla a usted aquí en la radio, y estamos agradecidos con todo. Así que ya nos despedimos y agradecemos a usted por esta oportunidad que le permitió a Radio Eternal, y también agradecemos a Radio Eternal por permitir la oportunidad de que esto pueda difundirse para toda la iglesia a nivel internacional. Así que Dios le bendiga, y esta fue una entrevista especial con nuestra hermana, la maestra evangelista Aminta Rocha, primera misionera aquí en la República de Panamá. Bendiciones.